Vamos a Segunda de Pedro capítulo 1, por favor. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra. Gloria a Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 2 al 4. Cuando lo tenga, dígame amén. Ok, vamos a dar lectura a esta palabra. Dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro capítulo 1, 2 al 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. Dios les bendiga, tome su lugar. Hemos venido hablando acerca de la abundancia de Dios, y dentro de lo que hemos venido hablando, hemos hablado de temas como el propósito de la abundancia, en el cual vimos que el propósito de la abundancia son las personas y cómo Dios quiere morar en nosotros. Dios, habiendo ya morado en el huerto con Adán, habiendo morado en el tabernáculo de la reunión con el pueblo de Israel, en el desierto, habiendo morado en el templo de Salomón, después, ya en nuestro tiempo, Él quiere morar en nosotros, porque en este tiempo nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y vimos que el propósito de la abundancia tiene que ver con las personas. Dios quiere una casa donde habitar, y nosotros somos esa casa. Vimos que en Pedro dice que nosotros somos las piedras vivas con las cuales se construye un edificio espiritual, amén, donde Dios more y habite. Miramos la siguiente enseñanza, que fue el cumplimiento de las condiciones. Vimos que las promesas de Dios, o la abundancia de Dios, tiene que ver con cumplir nosotros ciertas condiciones. Y miramos en el tercer estudio las 5 condiciones, ¿verdad? Yo no sé si usted las escribió, pero por ahí están 5 condiciones que tienen que ver con nuestra abundancia. ¿Alguien se recuerda las 5 condiciones? Nuestras actitudes y motivos. No buscar riquezas de manera no ética o ilícita. No confiar en las riquezas. No hacer de Dios nuestra, no hacer las riquezas de un Dios. No confiar en las riquezas. ¿Qué más? ¿Ah? Sí, debemos de saber. Dios nos da pan, Dios le da pan al que come y semilla para el que siembra. Cómete el pan, pero nunca te comas la semilla. La semilla no es para ti, la semilla es para sembrar. El pan es para ti. Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Dios te da pan para que comas tú, pero te da semilla para que siembres, porque el próximo pan para ti proviene de la semilla que tú siembres. ¿Sí? Y después de eso vemos ahora accesando a la fuente o echando mano de la abundancia. Dijimos que abundancia tiene que ver con ¿qué? El nivel de Dios, el nivel de provisión de Dios para nosotros se llama abundancia. Y abundancia tiene que ver con ¿qué? Con no tener necesidad de cosa alguna. Abundancia tiene que ver con ¿qué? Con no tener necesidad de cosa alguna. Y vimos en 2 Corintios 9:8 que dice que abundancia tiene que ver con ¿qué? Con tener lo suficiente siempre en todas las cosas. Tener lo suficiente siempre en todas las cosas. Hablamos de suficiencia, donde no hay carencia, donde siempre tenemos. Pero no solo tenemos para nosotros lo suficiente, sino que tenemos también para ayudar a los
necesitados. Y en Salmo 34, 9 y 10 vimos que ahí nos dice dos cosas. Si tú te acuerdas, nos dice dos cosas en el Salmo 34, 9 y 10, rápidamente, te lo leo. Dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Nada falta qué? Entonces nota, número uno de ahí vimos que son tres principios que gobiernan la abundancia. Una, temor a Jehová. Es algo que hoy en día se escasea, pero la iglesia debe tener temor a Jehová. Y temor a Jehová quiere decir amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. El verso 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, ¿qué? No tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Entonces vemos que los que temen a Dios, nada falta a los que le temen a Dios. Los que buscan a Dios, que es el principio número 2, buscar a Dios, no tendrán falta de ningún bien. Y el tercer principio dijimos que se encuentra en 84:11, que dice: Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, principio número 1 es temer a Jehová. 2, buscar a Jehová. 3, caminar en integridad. Estas son condiciones ahí para que nosotros podamos accesar a la abundancia. Y hablamos un poquito acerca de lo que es la diferencia entre, por ejemplo, riquezas, prosperidad y abundancia. Riquezas tiene que ver con personas que tienen material, es decir, casas, carros, terrenos, cuentas de banco, dinero. Prosperidad no necesariamente tiene que ver con una persona que tiene esas cosas. Abundancia tampoco tiene que ver con una persona que tiene todas esas cosas. Jesús se hizo ¿qué? Entonces la Biblia dice que Jesús se hizo pobre, ¿sí? Si Él se hizo pobre y Él caminó en esta tierra pobre, Él no tenía necesidad de cosa alguna, porque Él tenía abundancia de Dios. Jesús se hizo pobre y Él caminó en esta tierra como alguien así, pero se empobreció para enriquecernos a nosotros. Rompió la maldición de la pobreza que nosotros traíamos. Por eso necesitamos entender esto. Nosotros podemos ser pobres, pero tener la abundancia de Dios. Y la abundancia de Dios es la que nos suple todo lo que tenemos necesidad, siempre, en todas las cosas. Cuando Jesús necesitó, se le dio. Cuando Jesús necesitó, se le dio. 2 peces, 5 panes para darle de comer a 5,000, se le dio. Resucitar un muerto, Lázaro, se le dio. Caminar sobre el agua, se le dio. Pagar impuesto de medio de la boca de un pez, se le dio. Nunca tuvo necesidad, porque abundancia de Dios quiere decir no tener necesidad de cosa alguna, sino tener siempre todo lo suficiente en todas las cosas. Ahora entramos a la abundancia de Dios, te lo dije, accesando a la fuente. A la fuente. Tú puedes tener un equipo de sonido muy sofisticado, que te cuesta miles de millones de dólares, pero si no tienes una corriente a cual conectar ese equipo, no te va a servir de nada. Tú puedes tener un carro, Mercedes-Benz, Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Lamborghini, Ferrari. Tú puedes tener el carro más caro del mundo, pero si ese carro no tiene una batería, no va a ningún lado, porque se necesita la corriente, se necesita la fuente, se necesita aquello que hace andar todo lo demás. Entonces hoy te quiero hablar de esa fuente que no solo es inagotable para vida eterna, llamado Jesucristo, sino que también es la fuente del Padre para nosotros
en cuanto a la abundancia. No busques abundancia en otro lado, porque abundancia no existe en otro lado. Uno que pensó tenerla, en Lucas vinieron a pedir su alma esa noche, que pensó el tenerla. ¿De qué le sirviera al hombre si ganase todas las riquezas del mundo y perdiera su alma? No busques abundancia en otros medios o lados. Jesús es el medio de la abundancia. Entonces hoy quiero darte 5 principios para que tú acceses a esa abundancia. Mira, ya hemos hablado que el administrador divino, por medio de quien nosotros recibimos las promesas de Dios o la abundancia de Dios, es ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Provienen del Padre a Jesucristo, al Espíritu Santo, para nosotros. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? Ok. Es importante entender esto. Entonces, déjenme comenzar a compartir con ustedes eso que leímos al inicio en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1-2, perdón. Y vamos a comenzar ahí. Nada más quise dar un resumen, ¿verdad? Para seguir la secuencia. Una de las cosas que ocurre cuando tú tienes intimidad con Dios es que cuando tú lees la Biblia hay una conexión entre tu espíritu y el Espíritu Santo. Y cuando tienes una comunión con Dios íntima, tu espíritu y el Espíritu Santo se funden y son uno. De manera que el Espíritu Santo es fuente de información. Cuando lees la Biblia, no lees letras. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu. Son espíritu. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios y tú estás íntimamente en comunión con el Espíritu te revela lo que estás leyendo. Entonces, por eso necesito que la iglesia entienda que necesitamos entrar en una comunión íntima con el Espíritu Santo para que nos venga revelación, porque este asunto de la abundancia nadie lo puede entender al menos que le sea dado en revelación por el Espíritu. Si no, tú te la vas a pasar trabajando 7 días a la semana, 10, 12 horas al día, y no vas a salir de fregado. Disculpa, no vas a salir de carente o de necesitado. Gracia y paz, ¿o sea en qué? ¿O sea en qué? Ok. Note, la vida cristiana trata de multiplicación. Desde el principio, cuando Dios le da el orden a Adán, le dice: multiplicaos y fructificaos. La vida cristiana trata de multiplicación. Debe de siempre haber multiplicación en la vida cristiana. Ahorita yo me acabo de autocorregir porque dije de fregado, y esa es una palabra vulgar que no debe de salir de un púlpito. Por eso me autocorregí, porque nosotros tenemos que siempre ir mejorando. Nosotros tenemos siempre que ir multiplicando, desechando y descartando lo malo y multiplicando lo bueno. Esto es algo que debe de ocurrir. La vida cristiana siempre debe de ir multiplicándose en todas las áreas, en todos los sentidos. ¿Cuántos están aquí? Ok. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿En qué? Nunca va a venir, escucha esto, nunca va a venir multiplicación a la vida de nadie que no conozca a Dios. Nunca puede llegar la multiplicación a nadie que no conozca a Dios, porque esto es por medio del conocimiento de Dios, porque Dios es la fuente de toda multiplicación. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, y de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Entonces, número 1,
La abundancia o la provisión de Dios está en sus promesas. La abundancia o la provisión de Dios está en sus promesas. Y sus promesas están registradas en la palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías 53 dice: ¿por sus llagas qué? Ok, somos sanos, ¿no? Y dice: si hay algún enfermo entre vosotros, ¿qué hay que hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y la oración eficaz del justo qué? Ok, note, entonces, ahí hay una promesa de sanidad para los enfermos. Entonces, si yo soy una persona que tengo temor de Dios, si soy una persona que busco de Dios, si soy una persona que camina en integridad, entonces yo entiendo que ya estoy yo accesando a la fuente de mi abundancia, que viene por medio de las promesas de Dios descritas en su palabra. Y que si yo cumplo con las condiciones que Dios estipula o pide en su palabra, yo por herencia y por derecho puedo y debo recibir esas promesas. Esto va en todo. Abraham fue rico, ¿qué? En todas las cosas. En todas las cosas. Entonces las promesas de Dios, la provisión o la abundancia de Dios está en sus promesas. Dios no es hombre para qué, ni hijo de hombre. Si hay algo en lo que un creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu, puede creer, es que lo que Dios dice lo va a cumplir. Vivimos en un mundo donde mentimos, donde ya la confianza está en peligro de extinción. Por tal razón y motivo hay contratos. Hasta para casarte tienes que firmar de que vas a cumplir esto y vas a cumplir lo otro. Pero hay tantas carteras vencidas y hay tantos divorcios y hay tantas cosas, porque esto lo único que demuestra es de que habemos personas mentirosas. Y vivimos en un mundo de mentiras. Ya no hay confianza, por eso hay barrotes y protecciones en las casas y en las puertas y candadotes y alarmas. Y si hay algo en el mundo hoy en día que es palpable y se siente por todos, es la desconfianza. Desconfianza, ¿sí? O desconfianza. Entonces, cuando llegas a Cristo necesitas soltar eso y no convertirte en Tomás, de que tienes que verlo para creerlo, porque esa es una fe falsa. Ahora en Cristo debemos de creer sin ver, y debemos de creer y recibir sin tener. Pero te hablo de dos cosas bien prontito, así, para avanzar. Una cosa es una promesa dada a ti, y otra cosa es que tú recibas esa promesa. Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuál es la diferencia. Tenemos muchas personas cristianas que viven en carencia, en necesidad, en pobreza, hablando en la maldición de la pobreza. Esa maldición de pobreza que Cristo vino a quebrantar y a romper y a librarnos de ella en Gálatas 3:13 y al 14, que Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos, y lo malo nuestro lo recibió Él y lo bueno de Él nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. A los de la fe, por medio de Abraham, llega la bendición a nosotros. Entonces escucha, si tú estás pasando por la maldición de la pobreza y todas estas cosas, necesitas entender lo que se está enseñando para que salgas de ahí. No, porque no es la voluntad de Dios que estés como de cheque en cheque, semana a semana o quincena en quincena. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú tengas siempre
todo lo suficiente en todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que te tienes que meter en tu corazón y creer y recibir. De otra manera nunca lo vas a recibir. Entonces, Dios te da una promesa. ¿Sabes? Es como cuando Dios prometió al Espíritu Santo. Y Jesús les dijo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que han recibido ¿qué? La promesa. En Hechos 1, ¿qué fue lo que descendió? Porque fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque Dios cumple. Dije, Dios cumple. Ok. Entonces, vemos que aquí en Pedro dice: como todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Dios es un Dios de todo. Todas las cosas que pertenecen ¿qué? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a las cosas de Dios nos han sido ¿qué? Entonces, si tú notas aquí gracia y paz, las cosas que pertenecen a la vida y las cosas que pertenecen a Dios, te está hablando de tres cosas. El cristianismo es una vida de multiplicación en tres áreas. En el área material, número 1. Número 2, en el área espiritual. Y número 3, en el área familiar. Hay gracia y paz en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Hay gracia y paz. Todo lo que necesitas en la vida, todas las cosas que necesitas, todo lo que necesitas en el ámbito espiritual ya se te fueron dadas. ¿No dice Efesios 1:3 que ya recibimos toda bendición? ¿Qué? ¿Por qué estás pidiéndolo a Dios o por qué estás esperando? Tienes que saber cómo accesar a ello. Tienes que conocer la fuente, porque Él ya las dio. Todas las cosas ya las dio, no las va a dar. ¿Estamos aquí? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? ¿Nos serán dadas? Ya fueron dadas las cosas que necesitas. Pero pastor, no las tengo. Bueno, vamos a ver por qué. ¿Estamos? 2, las promesas son nuestra herencia. Y te quiero llevar rápidamente a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, porque te quiero enseñar algo muy importante. Josué capítulo 1. Aleluya. Ok, vamos a ver el verso 2. Nota cómo comienza el verso 2. El verso 2 comienza diciendo: mi siervo Moisés, ¿qué? Nunca puede llegar algo nuevo si lo muerto, si lo viejo no muere. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas. Lo viejo tiene que morir para que lo nuevo pueda llegar. Josué nunca iba a llevar al pueblo a la tierra prometida si no moría Moisés. Lo viejo tiene que morir para que lo nuevo tenga que llegar. Y Dios comienza diciéndole a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Wow, qué tremendo esto, ¿no? En el antiguo, en el nuevo y en el antiguo y en el Nuevo Testamento hay un paralelo básico, simple y sencillo. Josué llevó al pueblo hacia la tierra prometida. En la actualidad, Jesús lleva a su iglesia a la tierra de las promesas. ¿Sabías tú que la palabra Jesús y Josué son la misma palabra de raíz? Y hay ese paralelismo
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esto tiene que ver con que Josué condujo al pueblo hacia la tierra prometida y se las entregó. Y ahora Jesús conduce a la iglesia de Él mismo. Esta es mi iglesia, y sobre mi iglesia dice: esta es mi piedra, y sobre la piedra edificaré mi iglesia. Entonces Él nos conduce hacia la tierra de las promesas, porque de parte de Dios es todo lo que tenemos, y si no creemos en ellas no vamos a recibir nada. Si Dios nos diera las cosas así nomás, hermano, ¿sabes qué? Ni vendríamos a la iglesia. Si Dios nos diera las cosas, si no se requeriría, si no se necesitara la fe, no hubiera templos, porque Dios nos da las cosas. Es como los niños malcriados, que en su casa no saben tender una cama, no comen y se levantan y dejan el plato, y la mamá: ay, mi hijo, yo lo lavo. No lo laves, déjalo que lo lave él, hazlo un hombre. Déjalo que barra, déjalo que haga su cama, déjalo que lave su ropa. Enséñalo a ser hombre, lo echaste a perder, no sirve. Pero Dios no es así. La Biblia dice que Dios al que acepta o toma por hijo, ¿qué hace? Otra versión dice: lo azota. Y luego dice que el que no acepta la disciplina de Dios, el tal no es un hijo, sino es un ¿qué? O sea, lo que está diciendo es que no está en condición de hijo. Y como no está en condición de hijo, no puede recibir ¿qué? Nada de Dios, porque la bendición y el pan son para los hijos. Si puedes, alábale. Entonces todos los que no reciben la disciplina de Dios están negando la paternidad, y sin paternidad no hay nada. Entonces las promesas de Dios son nuestra herencia. Las promesas son la expresión de la voluntad de Dios. Bueno, esa era la 3. Esa es la 3. Las promesas son la voluntad de Dios. Hay veces que hacemos cosas sin pensarlo y nos salen bien y decimos: ay, Dios no. Dios no. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y la 3 es: las promesas de Dios son las promesas son la expresión de la voluntad de Dios. Prontito, vea Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Vamos avanzando. Primera de Juan, está atrás en las epístolas, está después de Pedro, de segunda de Pedro. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Cuando lo tengas, dime: ya lo tengo. Ok. Y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? ¿En quién? Esta palabra confianza tiene que ver con esperanza y tiene que ver con fe, pero tiene más que ver con fe que con esperanza. Me gusta mucho lo que dice en Romanos 4, hablando de que de Abraham, de que él tenía fe contra esperanza. Esperanza es aquello que tú esperas o anhelas o que quisieras que algún día ocurriera. Fe es aquello que tú ya sabes que va a ocurrir y que nada más estás esperando que se cumpla. Entonces nota lo que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la fe. Mira, te lo voy a materializar para que lo entiendas. ¿Sale? Ok. Dicen que las dos maneras más efectivas de aprendizaje son la visual y la auditiva. Sergio, ven prontito. No, mejor tú. Ven prontito. Súbete aquí. Ok. Súbete. Carlos, ven. Prontito, súbete. ¿A quién más agarramos? A Sergio. Sergio, ven. Ok. Párate ahí. Párate aquí. ¿Sale? Aquí párate. ¿Sí? Ok. Pónganse aquí. Sergio, ven. ¿Ocuparemos a otro? No. A ver, Juan, ven.
Mire, le voy a enseñar visualmente lo que es confianza. Él se va a aventar y ustedes lo van a cachar. Sale, pónganse ahí para cacharlo. Él puede decir, yo tengo confianza, pero mientras no se aviente, él no tiene nada. ¿Sale? ¿Verdad? Entonces, esta es confianza, ¿era? ¿Sí vieron? O sea, yo estaba confiado totalmente de que a ese muchacho lo iban a cachar. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Mientras tú no estés dispuesto a darte la vuelta y a dejarte caer, nunca va a ocurrir nada en tu vida. ¿Ya se te pasó el susto? El muchacho está bien tranquilo. Señores, esa es confianza. Y bien pude haber agarrado al hermano Ramón, a quien sea. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Las promesas son la expresión de su voluntad. Gracias, hermano. Las promesas son la expresión de su voluntad. Entonces tú y yo debemos de aprender esto. Por eso, si hay una muchachita por aquí y hay un muchachote por allá y ahí anda ahí atrás de él o ahí anda, o sea, no te fijes en su físico, no te fijes en su carro o trabajo. Órale al Señor y dile: Señor, ¿este mazorquero es tu voluntad para mí? Porque esta es la confianza que tenemos en Jesús. Que si nosotros le pedimos alguna cosa conforme a, no a nuestro gusto, no a nuestro deleite, no a nuestro placer, no buscando intereses personales, orgullosos, egoístas, sino buscando ¿qué? Su voluntad, porque sus promesas son la expresión de su voluntad. O sea, Dios no te va a prometer algo que no es su voluntad. Y en algunos casos hay quienes han agarrado a alguien que estaba fuera de la voluntad de Dios y Dios te lo dijo, y ahora vives miserablemente. ¿Por qué? Porque hiciste algo fuera de su. Entonces debes de entender esto, que las promesas son la expresión de la voluntad de Dios. Entonces, a ver, pastor, no entiendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las promesas que están en la Biblia son la expresión de la voluntad de Dios para nosotros. Y muchas de las que hay hoy en día no son la voluntad para nosotros. No es la voluntad de Dios que una muchachita de 14, 15 años se embarace y tenga un hijo. Y peor, que crezca sin padre el hijo. No es la voluntad de Dios hombre con hombre ni mujer con mujer. Claramente está estipulado en la palabra cuál es la promesa de Dios, expresada ahí. Su voluntad en la promesa de que Dios bendice al hombre y a la mujer. Dice que cuando los hizo, dice, y los bendijo Jehová. Dios no bendice a hombre porque el Estado le llame matrimonio. Dios no bendice a mujer y mujer porque el Estado le llame matrimonio. Dios bendice a hombre y mujer porque ese es el medio el que Él creó para procrear. Y cuando ya se empiezan a embarazar los hombres, y entonces sí, vamos a decir, los bendiga Jehová. Pero eso nunca va a ocurrir. Hombre con hombre nunca se va a embarazar. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios, y háganle como quieran. Entonces tú debes de entender algo. Hay veces que estamos aferrados a algo
de lo cual Dios nos dice que no. O a alguien. Y Dios nos dice no. Dios, había una gran hambruna en la tierra y Isaac iba camino a Egipto y se le atravesó Dios en el camino y le dijo: no desciendas a Egipto. No es mi voluntad para tu vida que desciendas a Egipto. Le dice: pero vete a la tierra de Gerar y ahí te bendeciré. Y sembró Isaac, ver capítulo 26, Génesis. Y sembró Isaac aquel año y cosechó Isaac aquel año 100 por 1. ¿Dónde está la bendición del 100 por 1? En aprender que las promesas de Dios son la expresión de su voluntad. ¿Quieres ser feliz? Busca su voluntad. ¿Quieres ser infeliz? Haz tu voluntad. Entonces debemos de entender que lo que está escrito en la Biblia, las promesas de Dios para nosotros, son lo que Dios expresa como su voluntad, como lo que es permitido, como lo que Él quiere para ti. ¿Qué es lo que Él quiere para ti? Que es finalmente lo más importante que existe. Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Pero cuando tú eres una persona que tiene temor de Dios, eres una persona que busca a Dios, eres una persona que camina en integridad, estas cosas te van a ayudar, te van a guiar hacia buscar las promesas que expresan la voluntad de Dios, y no te vas a salir de ahí, aunque esté feo, guácala. Él es la voluntad de Dios para ti. ¿Sabes cuál es la bendición más grande de un feo? Que ni una mujer voltea a verlo. Así que la mujer que se casa con un feo está bendecida. No tiene preocupación que se lo vayan a bajar. Perdón, no tiene preocupación que llegue otra mujer y se lo quite. Estamos en proceso de mejorar. La que se casa con un guapo, ahí anda, ¿quién viste? ¿Qué volteaste? No veas para allá. Yo lo digo porque por ahí lo leo, yo de esas cosas no sé nada. Pero quiero que entiendas esto. No te va a guiar tu vista, no te va a guiar tu corazón, no te va a guiar tus emociones, no te va a guiar tu carne hacia qué es lo que tú quieres. Te va a guiar el temor de Dios, te va a guiar la búsqueda de Dios y te va a guiar el camino en integridad, para poder lograr encontrar las promesas de Dios para tu vida, que expresen cuál es tu voluntad. Mira, cuando es la voluntad de Dios, no se piden pruebas de amor. Cuando es la voluntad de Dios, llega tranquilo, calmado, cuando quieras, no hay problema. Estamos en cruise control, todo tranquilo. Cuando llega el momento, duran 6, 7 años, luego se casan, son felices. Y los jotos, perdón. Y cuando no es la voluntad de Dios, lo primero que pasa, escucha, lo primero que pasa es que pecas. Porque no había temor de Dios, porque no había búsqueda de Dios y porque no andabas en integridad. Pastor, ¿cómo sé si esto es la voluntad de Dios? Por su naturaleza. ¿Cuántos están aquí todavía? Ahora escucha. Yo creo que ya enfatizamos ahí. Te di un ejemplo otra vez, a ver si te acuerdas. Si yo le digo a mi niño: mi hijo, sácame la basura y después, o bárreme, y ya después de que saque la basura o me barras te voy a dar 20 pesos.
Cuando mi hijo termina, viene a mí y me dice: papá, ya terminé, dame mis 20 pesos. Y yo le digo: era broma, pero qué bueno que sacaste la basura, ¿eh? ¿Cómo me veo? Ok. Dice Jesús: si vosotros siendo ¿qué? Malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros, ¿cuánto más? Ok, ahí te va, yo sé que conoces Biblia. Ahora ahí te va. Cuando Dios te dice: si tú cumples con estas condiciones, yo te voy a dar mis promesas. O sea, las condiciones son: si tú sacas la basura, yo te voy a dar 20 pesos. Si tú cumples con estas condiciones, yo te voy a dar estas bendiciones. Van a pasar de promesas a bendiciones. ¿Sí? Entonces tú cumples las condiciones, buscas la promesa, ejerces los 3 principios: temer a Jehová, buscar a Jehová, andar en integridad. Entonces vienes al Padre y le dices: Padre, ya cumplí las condiciones, vivo los 3 principios, ahora hay esta promesa que me pertenece por herencia, y tu palabra expresa que es tu voluntad. Dámela, por favor. La recibes, porque la recibes. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. Dios nunca se echa para atrás. Dios nunca se echa para atrás. Te digo algo: si tú no recibes promesas de Dios, es porque tú estás mal, no porque Dios esté mal. Algo que se me olvidó decirte en cuestión de lo de Josué y lo de Jesús, es de que Dios le dijo a Josué, no leímos el verso 3, pero en el verso 3, después de que le dice: mi siervo Moisés ha muerto, en el 2, en el 3 le dice: yo te he entregado esta tierra, todo lo que tus pies pisare, ¿verdad? Le dice: te lo entregaré. Nota, fue una promesa nada más. Pero ¿qué pasó? Esa promesa se cumplió en realidad, porque toda la tierra que pisaron ellos, Dios se las dio. Ahora, nota, primero Dios te da ¿qué? La promesa, pero depende de ti. La promesa ya está ahí, depende de ti que acceses a ella y que pase de ser promesa a ser bendición. 4. Todas las promesas de Dios están disponibles para nosotros hoy por medio de Jesucristo. Ve prontito a 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20. Esto está glorioso. Romanos, Corintios. 2 Corintios 1:20. Ojalá y estés agarrando algo. ¿Ya estás ahí? La 4. Todas las promesas de Dios están disponibles para nosotros hoy por medio de Jesucristo. Es la 4. Todas las promesas de Dios están disponibles para nosotros hoy por medio de Jesucristo. Ahora ahí está. Ya estás ahí en 2 Corintios 1:20. Te lo voy a leer rápido y luego te lo voy a romper, te lo voy a quebrar, te lo voy a disminuzar. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora déjate te enseño 5 cosas que habla ese texto, importantísimas. Diga conmigo: todas las promesas de Dios. Nosotros servimos a un Dios de promesas. Dios hizo pactos y los cumplió. Tenemos a un Dios de promesas. Jesucristo fue profetizado desde el Génesis hasta los evangelios de su llegada. Isaías habla aún de dónde iba a nacer Jesucristo. El capítulo 3 de Génesis, Jesucristo ya había sido profetizado. Dios ya lo había, ya lo tenía en el plan para mandarlo, para pisarle la cabeza al diablo. Y todo lo que Dios ha prometido siempre lo ha cumplido. Cuando Dios me mandó para acá, yo vine sin nada aquí. Llegué sin nada más que con las promesas de Dios, y aún sin conocimiento, pero tenía temor de Dios
buscaba a Dios y andaba en integridad. Cuando Héctor, mi hijo, empezó a predicar, que lo empezaron a invitar a diferentes partes de Estados Unidos, y lo senté, le dije: mira, número uno, nunca cobres por predicar. Pastores te van a preguntar: oiga, ¿con cuánto la hago? Diles: yo no predico por dinero. Si usted me quiere dar una ofrenda, que Dios lo bendiga. Dos, nunca dejes la santidad que tienes, porque la santidad es la luz que radea de Dios hacia nosotros. Y cuando nosotros perdemos la santidad, nuestra luz se... Ojalá y le pudiera contar todo lo que Dios está haciendo en Dani, pero no lo voy a hacer porque sé que hay personas débiles en la congregación y que en lugar de verlo como una bendición, van a pensar que uno está enorgulleciéndose. Pero ya luego usted será testigo de todo lo que Dios está haciendo. Nunca pierdas la santidad, le dije, porque cuando se pierde la santidad, hermano, aunque sigas siendo cristiano y creyente, tu vida nunca es la misma. Nunca tu vida es la misma. Ok, déjate lo quebro, ¿sale? Todas las promesas de Dios, ¿cuántas? ¿Algunas? ¿2, 3? Todas las promesas de Dios. Número uno, son 5 cosas. Todas las promesas de Dios. Nada ocurre si no es la voluntad de Dios. Y las promesas de Dios para tu vida, Dios quiere que se cumplan. Todas. ¿Cuántas? Los que dejaron todo por Jesús, Jesús dijo que iban a recibir, ¿qué? 100 veces más aquí. ¿Y después qué? La vida eterna. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Jesús no solo prometió vida abundante, sino que dio vida abundante. Todas las promesas de Dios. Número uno, todas las promesas de Dios. Oh, Señor. No importa qué versión de la Biblia uses, estas 5 cosas van a estar en esa versión. En todas las versiones va a decir todas las promesas de Dios, porque nadie puede quitarle a las promesas de Dios. Y después dice que son, diga conmigo, son. No dice serán, no dice fueron, dice son. Todas las promesas de Dios son. Están aquí hoy para nosotros todas las promesas de Dios, porque son. No van a ser, no fueron, no serán, son ahorita, ya en el presente. Son. Tres, 2 palabritas chiquitas. En Él. ¿En quién? En Él, en Jesús. Él es la fuente a la que nosotros tenemos que accesar. En Él. No es en tu trabajo, no es en tu negocio, no es en tu profesión, no es en tu educación, no es en tu habilidad, no es en tu recurso. En Él. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. En Él, diga conmigo, en Él. Si yo voy a ser bendecido, quiero ser bendecido en Él. Si yo voy a crecer, quiero crecer en Él. En Él. 3, 4. Okay. Porque el único canal es Jesucristo, por medio de quien Dios nos trae las promesas. 4 dice que nosotros, diga conmigo, nosotros. No es por medio del ungido,
no es por medio de los apóstoles, no es por medio del evangelista, no es por medio del maestro, no es por medio del siervo de Dios. Nosotros, tú y yo, gente ordinaria y común, nosotros. Todas las promesas de Dios son para nosotros. ¿Para quién? Para nosotros. Por nosotros. Si tú siembras $1,000, Dios te va a traer sanidad. Ah, caray, ya estamos comprando sanidad. Y la Biblia nunca habla de vender lo de Dios. Perezcas tú y todo, ¿qué? Contigo, le dijo Pedro a Simón el mago. Porque lo de Dios, señores, no está de venta. Se da gratis, en abundancia, siempre y cuando nosotros lleguemos a las conclusiones, a las condiciones. ¿Cómo se dice esa palabra? We meet the conditions. Pues que nosotros alcancemos las condiciones o cumplamos las condiciones estipuladas por Dios en su palabra, no por el hombre. Hay tanta cosa hoy en día. Te sugiero que tengas mucho cuidado de lo que ves en YouTube, en internet, en predicadores, porque los más grandes están cayendo por las barbaridades que hablan y hacen. La palabra de Dios es firme y es fiel. Confía en ella. Todas las bendiciones de Dios son para nosotros. Y por último, la número 5 dice: para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, no para la gloria del hombre. Nota, Dios tiene una gloria, el hombre tiene una vana gloria. Al hombre no se le puede atribuir gloria. Al hombre lo único que se le puede atribuir es que vana gloria. Y la palabra vana, si tú no sabes lo que significa, quiere decir hueca, vacía, sin sustancia. Entonces vemos claramente que dice aquí: porque todas las promesas de Dios, no algunas sino todas, son, no dices eran o serán, sino son en el presente. 3, en Jesús, en Él. Solo Jesús es el canal o la fuente por la cual Dios hace disponible hoy las promesas para nosotros. 4, para nosotros. No es por medio del apóstol, del ungido, del pastor, del profeta. Si tú cumples las condiciones, tú los recibes. Y 5, para la gloria de Dios. Fíjese en Romanos capítulo 3 verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo el hombre al pecar? ¿Qué hace el hombre al pecar? El hombre al pecar le roba la gloria a Dios. El hombre al pecar le roba la gloria a Dios. Rápidamente te quiero llevar, creo que esto te puede interesar. Déjame llevarte prontito a Romanos 4. Ya estoy terminando. Romanos 4. Entonces el hombre al pecar, ¿qué hizo? Le robó la gloria a Dios. Romanos 4 verso 20. ¿Ya estás ahí? Dice, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dile que está a tu lado: no dudes. Dice: sino que se fortaleció ¿en qué? ¿Se fortaleció en qué? Al no dudar en las promesas de Dios por causa de su fe, ¿qué hizo? No. Dio gloria a Dios. El hombre cuando peca le roba la gloria a Dios. El hombre cuando cree en las promesas de Dios y no duda y tiene fe, le devuelve esa gloria a Dios que le había robado cuando había pecado contra Él.
Porque la fe real se rehúsa a ser influenciada por circunstancias. Como aquella semilla que se rehúsa morir en una piedra y produce un árbol. Y entonces tú vas manejando y miras las piedras y miras un arbolito en una piedra. Tienes que saber que esa semilla se rehusó a morir. Y no importa si tú andas entre piedras, necesitas ser ese arbolito que se rehúsa a ser influenciado por tus circunstancias. 5. El cumplimiento de las promesas de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de que cumplamos las condiciones. Mira, te voy a decir algo, por favor, y no te molestes. Hay tantas personas que están llori, Señor, ayúdame. Eso no mueve a Dios. Perdóname que te lo diga, pero te lo tengo que decir. Las personas piensan que si doblan sus rodillas y se agarran llorando y pidiéndole a Dios, Dios se va a compadecer de ellos. No funciona Dios así. Porque si Dios funcionara así, pues entonces todos lloraríamos y no necesitáramos de condiciones, ni de principios, ni de nada. A ver, se las voy a dar otra vez porque quizá no la agarraron toda. ¿Sale? Aquí está, déjate la doy. El cumplimiento de las promesas de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de que cumplamos con las condiciones. Llega el profeta Elías a Sarepta de Sidón, y allá había un arroyo. Cruza el arroyo, que estaba seco, por cierto, porque había sequía. Y al cruzar el arroyo de Sarepta, se topa con una viuda y comienzan a dialogar. Y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te va? Cuéntame. Dice: pues mira, acabo de ir a recoger unos leños para hacer una fogatita, para hacer 2 tortas, una para mi hijo y una para mí. Y después de que comamos estas tortas vamos a morir. Wow, qué circunstancias, ¿no? Pero nota lo que ocurre. El profeta siempre hablaba por parte de ¿quién? De Dios. Entonces el profeta le dice: oye, tráeme un vasito de agua, ¿no? Y mira, mientras vayas a traerme un vasito de agua, por favor te pido que me traigas una tortita así pasada por todavía, ¿verdad? O sea, así las tortillitas doraditas, así como me gustan. Y entonces la mujer le dijo: no, espérate, no. Aquí nada más hay 2 tortas y nada más hay 2 personas acreedoras a esas tortas. Soy yo y mi hijo, y vamos a morir después de comer esto. Le dice el profeta: mira, haz lo que yo te digo y dame a mí primero. ¿Qué se requiere en un caso de esos? Fe. No lloro, no lágrimas, no desesperación, no, no, dame a mí primero. Dios dice: cree solamente. Dios dice: no dudes de mis promesas. Dios no dice: yo no vine aquí para morir con ustedes. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en. Todo lo que Dios toca lo vivifica. El primer Adán fue alma viviente. El segundo Adán fue espíritu vivificante. Porque el primer Adán todo lo que tocó le dio muerte. El segundo Adán todo lo que tocó le da vida. 1 Corintios 15. Tú necesitas entender esto. Otra vez, reciclé. El cumplimiento de las promesas de Dios no depende de nuestras circunstancias,
sino de que cumplamos con las condiciones. Para que el profeta Elías se parara en contra de los profetas de Baal y el pueblo de Israel que estaba en incredulidad, en idolatría, y que le pidiera a Dios que descendiera fuego, él tuvo que haber cumplido con ciertas condiciones. Tenía temor de Dios, buscaba a Dios y andaba en integridad. Le creía a Dios. Le creía a Dios. Hoy tú necesitas, cuando te vayas de aquí, entender una cosa. Puedes seguir viviendo igual y vas a seguir obteniendo los mismos resultados. Puedes cambiar tu manera de vivir y comenzar a creerle a Dios en su palabra. Entonces tu vida va a cambiar, para que cuando ves a gente que trae carros del año, no te cuestiones por qué ellos sí y yo no. Si Dios no hace acepción de personas, somos las personas que hacemos acepción de Dios. Llévate esa frase y ponla en Facebook. Dios no hace acepción de personas, somos las personas las que hacemos acepción de Dios. Al no creerle, hermano, estás haciéndote acreedor a juicio, a maldición. Y lo que Jesús hizo no aplica para tu vida, porque estás rechazando la gracia de Dios. Y al no creerle a Dios es como vivir una vida en drogas, en alcohol, en prostitución, en adulterio, en lo que sea, porque eres una persona que está en pecado, que vive en pecado, que vive bajo condenación. Por eso necesitas arrepentirte y creerle a Dios y vivir esa vida de fe, para meterte a la palabra de Dios y sacar las promesas, pero antes de las promesas, las condiciones. Cuando tú llegas a un trabajo, lo primero que te dicen es qué es lo que tienes que hacer. Y después de que te dicen qué es lo que tú tienes que hacer, te dicen lo que te van a pagar. Es lo mismo aquí. Dios primero te da sus leyes y luego te da los beneficios. Te dejo esto de tarea. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Ahí están las bendiciones de Dios. Del 15 al 42 están las maldiciones. En Deuteronomio 26 te dice, ¿qué te dice Dios? He aquí yo pongo delante de vosotros la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Vosotros escoged. Y luego dice Dios, escojan la vida. Esta es una vida de decisiones. Si estás feliz con tu manera de vivir y de ser y de tener y de todo, adelante. Yo quiero más de Dios. Yo no nomás cantaba, yo quiero más. Yo estaba en oración, yo quiero más. Y el día de mañana que lo que yo te estoy hablando lo ves manifestado, materializado, no lo dudes por un momento que lo que yo te dije se cumple. Se cumple. Que los carros del año es lo menos que nos puede llegar, porque Dios no es tacaño. Dios es un Dios de amor, de abundancia. Gracia y paz os sean multiplicados. Te digo que te tengo que hablar de esa gracia. En 2 Corintios 9:8, ¿qué dice? Rápidamente, yo sé que ya te tomé mucho tiempo, aguántame. 2 Corintios 9:8. Ahí está. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? Escucha, todo lo que recibimos, todo de la salvación para adelante, todo lo recibimos por esa gracia. Y luego dice que gracia y paz os sean, ¿qué? Multiplicados.
va aumentando y va creciendo. Oh, Dios mío, ponte de pie, por favor.